Tiene la palabra el congresista Jorge del Castillo. Señor presidente del Consejo de Ministros, señoras y señores ministros de Estado. En primer lugar, permítame saludar su presencia y el hecho de que el nuevo gabinete haya asumido funciones, y además quiero desearle lo mejor. Como conversamos el otro día, yo tuve por designio de la vida política 27 meses de ministro de Estado, que creo que es el récord de los últimos tiempos de primer ministro. Si usted llega el 28 de julio del 2021, me va a ganar por un mes. Ojalá lo haga, pues eso significaría estabilidad para el país. Pero bueno, está en sus manos o en manos de otros, no sé, veremos. Pero, sin duda, creo que una cosa muy importante es entender que la política es el arte de lo viable. Y que gobernar no es solamente administrar la pobreza o llevar adelante de una manera u otra los programas preexistentes, las ideas que pueden estar, sino lo importante es trascender, tener las ideas tan claras, los objetivos, la visión de país, y la buena política precisamente es para trascender a esos fines. Y ojalá puedan ustedes avanzar en ese sentido. Entonces, esa trascendencia en política es para generar riqueza y para redistribuirla con justicia social. Esa es la idea central. Eso fue, por ejemplo, el faro que iluminó nuestro gobierno. ¿Por qué nuestro gobierno, y permítanme que hablemos en primera persona como gobierno del APRA, del año 2006 al 2011, por qué nuestro gobierno ha logrado, por ejemplo, en reducción de pobreza, lo que los últimos 3 gobiernos, incluido este, no han hecho, no han podido, o en reducción de anemia, o en reducción de desnutrición infantil, o en construcción de hospitales y de colegios emblemáticos, porque hubo más empleo y mejores salarios. Las reglas económicas macro son similares. ¿Por qué? Porque hubo focalización y hubo inversión con reglas claras y estabilidad política y económica, social y jurídica, y por supuesto porque hubo un buen sistema de redistribución. Esto permitió que nuestro gobierno tuviera resultados estupendos. No serán óptimos, habrá temas criticables como en todos, pero yo creo que esta es la clave del tema. Pudimos trascender y lograr superar nuestras metas inclusive. Nosotros teníamos una meta de reducir pobreza a 30, pasamos eso, 35, perdón, y la bajamos a 20 y tantos. Entonces, superamos, por ejemplo, las metas del milenio, ¿no?, de Naciones Unidas, las superamos casi todas. Mucho antes de la fecha, varios años antes de lo que estaba previsto. Entonces, y eso que no teníamos mayoría parlamentaria, no teníamos, pero la experiencia política, el manejo, en fin, ayudó a sacar las cosas adelante. Yo creo, y quizá una de las cosas más importantes a través de la presidencia al señor Premier es, yo veo aquí una rectificación o un intento de rectificación, y lo saludo. ¿En qué sentido? En que si seguimos con las líneas que usted ha señalado, podemos discrepar en algún punto, no tengo ninguna duda, pero si seguimos con las líneas del diálogo, esto significará una superación de la línea de contradicción y de confrontación que se había observado hasta antes de la presencia de su gabinete hoy día. Tenemos una observación que Javier Velázquez en su momento la va a acotar, pero en líneas generales yo creo que es positivo para el país de que, digamos, se abre una nueva brecha en que su trabajo, señor primer ministro, va a ser tender puentes, abrir caminos de diálogo, de entendimiento. Aquí creo que empezamos 5 bancadas, ahora hay 11. Entonces se hace más difícil posiblemente, pero exactamente ese es el trabajo que hay que hacer. Ese es el rol de un primer ministro, tender los puentes. ¿Para qué?
para hacer una cosa que podríamos perfectamente, y estoy seguro que de la presidencia del Congreso y de todos los grupos parlamentarios tenemos la mejor disposición. ¿Por qué no construimos, señor presidente, una agenda común, ejecutivo-legislativo? Con 3, 4 puntos centrales. Habrán otros 100 temas en los que nos podemos disentir y pelear posiblemente. Pero, por ejemplo, ¿alguien va a discutir, señor primer ministro, señor presidente del Congreso, que digamos, la seguridad ciudadana, por ejemplo, puede ser el tema número 1 en que concordemos, nos pongamos de acuerdo y sepamos qué hacer? Despojemos a los delincuentes de las armas, controlemos mejor las motos, vigilemos el narcotráfico que se está metiendo por todas partes, recobremos la interdicción aérea para poder intervenir los 6, 7 aviones que por día entran al Perú trayendo droga, en la zona de Bra, en el Pichipalcazo y otros lugares. Tomemos pues medidas en la defensa de la gente, de su seguridad, de su vida. Un minutito, congresista. Entonces creo que ahí podemos encontrar como un denominador de inmediato. Un segundo tema es el tema social. El tema social, sustancialmente, en el sector salud y en el sector de educación. Yo creo que son 2 aspectos en los cuales podemos concertar, podemos conversar, podemos avanzar. Ayer hemos tenido aquí un gran debate, la ministra lo ha seguido perfectamente, que es la aprobación de la ley de salud mental, que debe votarse en la próxima sesión. Eso, por ejemplo, hay que implementarlo, porque todos los días vemos crímenes, asesinatos, matan, violan, y todo el mundo quiere poner más penas, 20 años, 25, 30, 40, 50, cadena perpetua. ¿Y a la raíz del problema hemos entrado? No estamos entrando. Esta ley va a permitirnos empezar a entrar a la raíz del problema, para que el Estado ponga como una política clara suya el tema de la salud mental y que el sector salud sea el órgano rector de este tema y que los seguros privados atiendan a los pacientes con problemas de salud mental, para que las medicinas genéricas le lleguen a la gente. Hay otros temas sociales, señor presidente del Consejo de Ministros, que usted no debe desatender. Hemos aprobado ya una ley acá, está para promulgarse, para liquidar las deudas que le tiene la ONP a miles y miles de jubilados. Más o menos son 85.000 jubilados. Ya se aprobó una ley para que el Estado se allane a los juicios. No hay derecho a que apele el presente recurso de casación y no termina nunca. El jubilado se muere y gana el juicio en la tumba. No hay derecho. Eso se puede resolver y no es mucho dinero, señor presidente. 200 millones. 200 millones. Sería toda la deuda. Saque un poco de las consultorías y le va a alcanzar de sobra, con toda seguridad. ¿Qué más tenemos en el tema social? Hemos hablado de la infancia. Yo soy coordinador del grupo de la infancia acá del Congreso. He compartido con la ministra Gloria Montenegro el honor de trabajar en esa área, ¿no? Hace un año exactamente suscribimos un documento que se llama Pacto Social por la Infancia, se lo voy a alcanzar ahora. Y esto es un pacto social que planteamos desde la plataforma multipartidaria parlamentaria y la sociedad civil al gobierno. Lo recogieron en parte. César Villanueva sabe eso porque él era el primer ministro y creo que hay que ponerle más fuerza a este tema. Hace poco hemos tenido nosotros, fíjese, estamos medio estacionados en el 43% de la anemia. Usted ha señalado que se va a bajar a 39, Dios lo escuche. Pero eso es en el marco de hacer más de lo mismo, ¿me entiende? Se pueden hacer algunas cosas adicionales. Por ejemplo, aquí el Instituto de Gobierno de la San Martín de Porres ha hecho un experimento en un asentamiento humano que se llama Flor de Mancáez en el Rímac. Ha bajado de 40 y tantos a 16. ¿Cómo así? Porque focaliza, concentra, se esfuerza. Y el promedio de anemia nacional ha subido. ¿Por qué? Porque en la zona urbana marginal, en algunos barrios de Lima, de Arequipa, de Trujillo, de Chiclayo, donde no hay programas sociales, no llega a crecer, no llega juntos, no llegan estas cosas. Bueno, ante la bajada de la economía de los últimos años, se ha generado nuevo desempleo. Y eso refleja automáticamente en la anemia y desnutrición. Entonces, mientras se recupera la economía, que es una parte central de lo que hay que hacer,
creo que hay que actuar focalizadamente porque ahí hay una gran concentración de gente en las zonas urbanas y uno podría atacar con mecanismos no convencionales o no tradicionales si se quiere, pero un tema que agobia al país y que nos deja muy mal porque en los últimos tiempos, en lugar de bajar, desde el gobierno de Humala se puso la cosa al revés. Más bien, en lugar de seguir bajando, subió. Y en los últimos tiempos, 2 años, ha seguido subiendo. Paradojas de la vida, pero así es. Más plata para programas sociales, más anemia. ¿Quién entiende la ecuación? Para concluir, por favor. Y termino con el tema de la economía, ¿no? En la economía es central. ¿Cómo no va a haber, señor presidente del Consejo de Ministros, puentes de entendimiento entre el Congreso y el sector economía y el gobierno en general para resolver, por ejemplo, la brecha de recaudación que se generó en los últimos años? Gracias, Ollanta Humala, por lo que hiciste. Tremenda brecha en la recaudación en los últimos tiempos. Tenemos un grupo de trabajo que ayuda en el tema de exoneraciones. Queremos apoyar ese tema. Y otras cosas más. Y poder apoyar, por ejemplo, señor presidente, el tema de inversiones. Hay gente que critica y le puede mostrar 1000 cuadros criticando el tema porque simple y llanamente no creen en la inversión. Ayer La Torre decía, bienvenida a la inversión extranjera, lo importante es las condiciones en que viene. Uno no le puede por dogmatismo negarse a la inversión, sino por el contrario tiene que poner las condiciones laborales, económicas, tributarias, etcétera. Entonces, desde la célula parlamentaria aprista hemos planteado un proyecto de ley que ya tiene dictamen del canon comunal. ¿Qué cosa es el canon comunal? Es redistribuir la renta, la riqueza empresarial, producto de la explotación de recursos naturales, distribuirla porque queda en la región, en la provincia, en el distrito. A la comunidad no llega, porque están cerradas las carreteras, porque la comunidad no la ve. Entonces, esta es una oportunidad para la comunidad, las comunidades, hacerlas socias de los proyectos de inversión. Y una cosa muy importante, que daría mucho más plata que muchas de las cosas que hace la SUNAT y el MEF. Señor presidente de Ministros, ¿sabe usted que cuando un gran yacimiento minero se vende en el exterior, en la bolsa de Nueva York, de Londres, o en Canadá, o en Australia, ¿sabe usted que no paga impuestos en el Perú? No hay derecho. No están vendiendo una fábrica de camisas, están vendiendo las riquezas del Perú que están en el subsuelo. Y de acuerdo a la Constitución, esos recursos son del Estado, y el Estado no recauda nada, nada. Hay una ley que ha corregido un poco el defecto. Nosotros impulsamos, pero no la recogieron del todo. Eso se llama la transferencia indirecta de acciones. Eso, si usted echa pluma de lo que podría recaudarse, resuelve gran parte de la brecha de recaudación que tiene el Estado en este momento. Bien, no quiero abusar, creo que podemos apoyar muchísimo en la construcción del Perú, en sus megaproyectos, en buscar los consensos y en generar condiciones de diálogo y entendimiento. Discreparemos en muchas otras cosas, escuchará usted nuestras críticas continuas, pero ese es pues el juego de los pesos y contrapesos de la democracia. Así es el sistema, no es para que todo el mundo esté de rodillas saludando y haciendo veñas, no, es por el contrario, es justamente para que concluya. Los pesos y contrapesos de la democracia, el debate, la alternancia del poder, la libertad de expresión, todo eso es lo que ayuda a que podamos hacer un buen gobierno, generar errores, con acierto, con equivocaciones unas veces, pero justamente creo que eso es lo que le permitirá a usted hacer, confiamos, un mejor gobierno, porque la popularidad a veces es muy efímera, ¿no? El presidente Vizcarra en los últimos del referéndum acá, que era su clip, Para que concluya. termino, abajo 17 puntos. Se desplomó, como diría alguna persona. Entonces, esto es tan volátil que es muy importante hacer una política sostenible, respetuosa,
dialogante. Y especialmente, insisto en este concepto, dialogante. Porque si no es así, volvemos a las andadas de la contradicción, de la oposición, de la amenaza, y por ahí no avanza el Perú. El Perú avanza con buenas ideas y con buenos gestos. Muchas gracias. Perdón. Tiene la intervención congresista Vilca Toma. Muchas gracias, señor presidente, y a través suyo al señor Premier. Sepa usted, señor Premier, que no podemos pretender tener un país en desarrollo con narcotráfico y terrorismo. Sé que no le han informado correctamente, en el BRAEN existe simbiosis de narcotráfico y terrorismo. Señor Premier, usted tiene al ministro Morán, un héroe nacional que junto con el coronel Colchado y el coronel Lozano trabajaron en la captura del camarada Artemio. 5 años. En lo que va de este gobierno, señor, no tenemos a un solo quispe palomino capturado, los queremos a todos presos. Utilice la estrategia. Es necesario ya que las Fuerzas Armadas abandonen el BRAEN. Solo es una mamadera eterna para robarse la plata en compras, en inteligencia falsa. Los han tenido identificados con GPS, señor, y así los han dejado escapar. Le pido a través suyo al ministro Morán, recuerde, señor, cuando usted planeó con esos valientes policías la captura de Artemio. Personas como yo hemos depositado la confianza en usted porque esperamos que utilice la misma estrategia, convoque a las mismas personas, al señor Colchado, al coronel Lozano, váyanse al BRAEN, capturen a ese remanente del terrorismo que en simbiosis con el narcotráfico le hace tanto daño a nuestra sociedad. ¿Qué necesitamos, señor Premier? Que se incaute las 256 toneladas de cocaína que sale a diario del BRAEN. Primeros productores como Valle para el mundo, señor Premier, y usted solo le ha dedicado 5 líneas vacías. ¿Y sabe qué? Se equivoca. 52 millones de presupuesto ya no les dio un sol. Encárguele a la Policía Nacional que bajo resultados reemplace a las Fuerzas Armadas y que hagan el mismo trabajo que hicieron en el Guayaga, que capturen a los quispe palomino, que se capture esas mafias de narcotráfico. Menos del 5% se incauta. Para que concluya. Señor Premier, no va a haber desarrollo con narcotráfico y terrorismo. Tiene usted una estrategia desarrollada con éxito, recordará el general Morán, le costó el puesto en las manos de Ollanta Humala. Claro, valientemente cuando se enfrentaba a esa mafia, cuando se escuchaba cómo integrantes del gobierno se comunicaban con los narcotraficantes, con los terroristas. Ese resultado queremos, señor Premier, a los quispe palominos tras las rejas. Y eso nos lo debe este gobierno. Hasta el día de hoy no ha dado ningún resultado. Gracias, congresista. Son casi 13 horas de debate, pero les voy a levantar el ánimo. Solo faltan 21 congresistas a hacer uso de la palabra. Tiene la palabra congresista Castro, lo vi aquí hace un momento, Jorge Castro, que estaba ansioso por intervenir. Vamos a hacer una cosa, los señores congresistas se van a servir marcar su asistencia para controlar el quórum reglamentario. No me parece justo que mientras que algunos estamos acá todo el día atendiendo el debate, hay otros que solamente se aparezcan para hablarnos. ¿Ya? Los señores congresistas se deberían marcar su asistencia. Bien, en estos momentos entonces, a pedido del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, se está registrando la asistencia para verificar que haya el quórum reglamentario. Él ha señalado que quiere verificar esto, ya que ya son varias horas con la exposición del jefe del gabinete, luego la intervención de los congresistas, ya han pasado varias horas y todavía faltan 21 congresistas que tienen que hacer su participación, sus sugerencias y opiniones sobre los ejes del gobierno, pero el presidente Daniel Salaverry señala de que no es justo que algunos se hayan retirado, así que se va a verificar si hay el quórum reglamentario para seguir con este debate. Vamos a escuchar en unos momentos, entonces, cuántos congresistas se encuentran presentes
en el hemiciclo. Estamos en vivo, son las 10 de la noche con 14 minutos. No se olviden que nos pueden seguir a través de nuestras cuentas en las redes sociales, a través de nuestra señal en vivo por YouTube. Se cierra la votación. Recordemos que el quórum es de 53 congresistas y se va a verificar si es que están los congresistas presentes, el número que se necesita como mínimo para poder continuar con el debate. Recordemos que esta sesión empezó muy temprano, primero con la exposición del jefe del gabinete, luego la participación de los voceros de las diferentes bancadas y por la tarde, a partir de las 3 de la tarde, empezó el debate de los congresistas. Faltan 21 en total y se tiene previsto que hoy concluya. Vamos a proceder al cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 86 señores congresistas. Tenemos quórum, el quórum es 53. Da gusto ver la sala de este hemiciclo así lleno con 86 congresistas, debería ser así todo el día. Tiene la palabra el congresista Jorge Castro. Congresista Castro, tiene la palabra. Del señor Ceballos y de la señora Jenny Vilcatoma. Ok, tiene la primera intervención congresista Horacio Ceballos, segunda intervención congresista Vilcatoma. Gracias, presidente. El Perú es el país de la biodiversidad y sin embargo, a pesar de que el 25% del PBI tiene su origen en la diversidad biológica peruana, no somos creativos para explotarla y para valorarla. Y ahí hay serios problemas. Y lo único que yo veo aquí en la presentación que han hecho es la política de Humala para la Pampa, que ya el señor Raes hace 2 días ha encontrado que tiene serios problemas y que no está funcionando. La deforestación de la Amazonía ha avanzado, solamente en el último año 7.7 millones de hectáreas perdidas. ¿Qué está pasando aquí? Y señora ministra del Ambiente, por favor, le pido, hagamos algo con el Cernam. Está mal dirigido hace muchos años. Los guardaparques están en pésima condición, maltratados realmente. Se les despide con contratos de 1 mes, de 3 meses. Además de ello, la droga en las áreas naturales protegidas se incrementa 14% cada año. Vean ustedes. Segunda intervención, congresista Vilcatoma. Muchas gracias. Señor Premier, hemos identificado desde mi despacho una razón que está generando que al día de hoy no podamos tener una estadística exacta de la cantidad de niños con anemia. Resulta que una vez implementado el tratamiento, señor Premier, existe un equipo multidisciplinario que debe de visitar a las madres y a los menores en sus domicilios para poder verificar que se le está administrando el tratamiento. Hace una semana en el Hospital Hipólito Unanue, de una evaluación de 10 niños, 9 tenían anemia. Y si luego le hacemos el seguimiento, si han cumplido o no con el tratamiento, se encuentran 2 problemas. El rechazo que existe al jarabe de hierro, porque genera en los niños estreñimiento y un rechazo total. Lo que mejor ha sido aceptado ha sido el hierro polimaltosado. Se lo pedimos. Dele prioridad para los niños, para los recién nacidos, es lo único que están tolerando. Por otro lado, es insuficiente la cantidad de profesionales que van a hacer las... Para que concluya.
porque si estas visitas no se materializan en la casa de cada una de las personas que han llevado a estos niños, el tratamiento no se cumple. Entonces usted no va a tener una estadística exacta porque son los mismos niños que recaen y recaen y recaen. Necesitamos una inversión fuerte en ese equipo multidisciplinario que tiene que ir casa por casa, y ese día, señor Premier, usted va a tener una verdadera estadística. Lo hemos verificado en los domicilios de los niños que han sido diagnosticados con anemia. De 10, señor, 9 con anemia. Muchas gracias. Puede continuar, congresista Castro. Señor presidente, una vez más asistimos a verbo y más verbos, palabras y más palabras. ¿En función de qué nos podríamos estar confiando hacia adelante? De eso se trata, y las preguntas son muy claras al presidente del Consejo de Ministros. Hace unos minutos o hace algunas horas hablábamos del presupuesto de la República. Los últimos 15 años, 500.000 millones de dólares, lo ratifico, para que verifique, y el propio Ministerio de Economía y Finanzas debe haber hecho, no solamente en los últimos 15 años, los últimos 30 o 40 años, cuánto ha ingresado a las arcas nacionales y sobre todo cuánto es, porque de ahí parte, como coincidiendo con el congresista Papaza, la política económica la dirige pues el Ministerio de Economía y Finanzas. Él es el papá, el dueño de todo esto. Nosotros rogamos para que nos den un presupuesto, pero esto es grave, ¿sabe por qué? Porque nosotros hemos claudicado el Congreso, porque aprobamos simplemente y no revisamos el presupuesto. Cuando nosotros tenemos la última palabra sobre esto, señores, ¿hasta cuándo vamos a estar agachados, con la cabeza agacha y recibiendo simplemente el mensaje? Si ellos quieren que lo aprueben, pues, en todo caso, nosotros ¿para qué estamos aquí? Estamos dibujados, estamos pintados, señores. Es lo que ha pasado, y por lo menos nos consta el 17, el presupuesto del 17, el 18 y el 19 también. ¿El 20 va a seguir así? Por favor, señores, la población nos reclama a nosotros. El problema es la política económica, que donde todos se benefician, menos el pueblo peruano. Tenemos que ser muy claros en este sentido, por eso decíamos, son 500.000 millones de dólares. Que nos explique el ministro, que nos explique el presidente del Consejo de Ministros, dónde están los documentos que avalen ese gasto que hemos tenido, señores. Esto es lo grave. Y hacíamos un parámetro de comparabilidad que las 3 minas más grandes del Perú no llegan a los 25.000 millones de dólares. Sin embargo, aquí 20 veces más hemos disfrutado. Pero ¿quién es el que se la llevó toda? Las consultorías, Odebrecht, etcétera, etcétera, y muchos que claudicaron aquí en su labor de fiscalización en el Congreso de la República, porque somos muy buenos, pues mientras a mí me caiga una parte de la torta, que me den un ministerio, yo tranquilo y sereno. Y eso no se trata, señor primer ministro. Cambie la historia del Perú simplemente con 2 o 3 medidas. No es muy difícil, señor, si no es necesario tener el cuajo suficiente para cambiar esta situación y sobre todo el presupuesto de la República. Hemos hablado acerca, le digo, a pesar del señor ministro se ríe, pero es el cuajo suficiente, señores, el temperamento que tenemos que tener los peruanos, como lo tenemos los tameños nosotros, señores, para sublevarnos frente a la adversidad. Y esta situación compleja, difícil, la podemos resolver, señores, pero tenemos que tener el temperamento suficiente para salir adelante, señor presidente. Y eso es lo que no está ausente. Se comprometen con los grupos de poder, que lo único que traen infinidad de cosas. ¿Y qué le pedimos? Por ejemplo, nosotros sobre una política de fronteras. Muy fácil también, señores. No nos quieren dar dinero desde Lima porque absorbe todo el centralismo limeño. 75% del presupuesto. Mal gastado, y lo hemos dicho en repetidas oportunidades, las 3 oportunidades. Y no le estamos hablando en gaseoso. Le hemos indicado a los propios ministros en cada uno de sus momentos, en cada una de sus etapas, que el presupuesto está mal estructurado. Y lo decimos categóricamente y lo volvemos a repetir. Y la mejor forma es que, señores, en consultoría 1.900 millones de soles. Sin embargo, para la deuda social ni siquiera 50 millones. Hemos tenido que llegar hasta llorar prácticamente para que le aumenten a 200 millones. Y hoy nos damos con esta sorpresa, señores, que significa, pues, señor presidente, 1.900 millones, y después lo grave dentro de esto, todavía por aquí había unas excusas, no, que quedaron unos saldos y que esos 500 millones vienen del saldo, etcétera. Eso significa que está mal estructurado el presupuesto, porque yo no puedo fallar, cuando hago un presupuesto, voy a fallar 20, 30 o 40%.
¿Eso significa que estuvo mal estructurado o que estuvo mal diseñado o mal estructurado el presupuesto, o caso contrario, de una manera alevosa lo están haciendo, señores, con la intención de que queden unos saldos y después queden por distribuirse ahí? ¿Cómo se lo van a distribuir? Como lo que ha pretendido hacerse ahora, y recién se está destapando la olla. ¿Cómo han venido trabajando tantos años? Por eso vuelvo a insistir, 500.000 millones de dólares, que también allá los ministros se ríen. Vamos pues a los números, aquí son los mismos que han sacado esto. Nosotros no estamos inventando ninguna cifra, señor presidente del Consejo de Ministros, ninguna cifra. Aquí están, son los propios presupuestos elaborados por el propio Ministerio de Economía y Finanzas y la información que ustedes nos comparten. A partir de ahí son nuestras apreciaciones. Ahora es más grave todavía, señor, porque, señor presidente, nosotros tenemos que cumplir el rol de fiscalizadores. No sé por qué tenemos esa semblanza en la cual nosotros tenemos que venir y agachar la cabeza. Cada uno tenemos que cumplir nuestra labor, el Ejecutivo como tal y el Legislativo en este caso también su rol de fiscalización. ¿Por qué tenemos temor a fiscalizar a los ministros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Entonces nos cruzamos de brazos, no respondemos al mandato popular. Y esto lo vemos inclusive en la reconstrucción con cambios. No compraron 300 millones de soles en casas pues de cartón, hay que ser sincero, cartón prensado simplemente es, y eso ahora ya le sirve a los señores de Piura, ya los han echado al tacho de la basura inclusive. Así se pierde la plata en este país, por más que ríe el ex ministro de Vivienda, pero es la verdad esto, señores. ¿Por qué tienen temor? ¿Alguien tiene temor a que se les diga la verdad, señor? Cuando a uno lo pone de ministro tiene que cumplir su función, porque hay que sentirse, así como para nosotros debe ser un honor ser congresista, también debe ser un honor ser ministro, porque tiene la representación del Estado peruano, tiene la representación del pueblo, en este caso como nosotros hemos sido electos, señor. Pero yo quiero llegar a lo siguiente para finalizar, señor primer ministro. Las fronteras, ya hemos conversado con usted, no nos quieren atender en Lima. Nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos. No nos dan, no tenemos por qué ir a rogar el presupuesto también y agachar la cabeza frente al Ministerio de Economía y Finanzas. Pero sí le tenemos que decir que tiene que haber una política de fronteras. Hemos conversado claramente. Su propia bancada no nos ha dado, señor, el respaldo en la zona comercial y franca de Tacna. Nosotros, eso es lo que les estamos exigiendo. Para que concluya, por favor. Que nos permita potenciar a las fronteras. Si Puno está más cerca de Bolivia que de Lima, con normas específicas, Puno podríamos convertirlo tan igual como Tacna con Chile, o Ecuador, o Tumbes con Ecuador, y dinamizar las fronteras. ¿Qué tenemos nosotros siempre estar pensando en Lima? Nosotros aprendimos a vivir lejos de Lima. Más cerca está Argentina. El propio Brasil está más cerca que Lima, señores, en el caso de Tacna. Pero no nos quieren dar las herramientas para trabajar. ¿Y por qué, señores? Porque si viniera desde Lima y estuviéramos felices y contentos, no. Para que culmine. Señor presidente, no se nos atiende. Y aquí mismo se nos ha negado esa posibilidad. Porque no solamente por egoísmo, sino también porque propia indecisión y una serie de trabas que presenta el centralismo limeño y sobre todo el Ministerio de Economía y Finanzas. Esperamos, señor, que a través de esta exposición que usted en este momento nos está recepcionando, señor primer ministro, sepa corregir estas deficiencias y sobre todo que su propia bancada o los adláteres que tiene, de una u otra forma, pues, por lo menos impulsen una ley de fronteras, para que culmine. Finalizar, para que de una u otra manera potenciar las fronteras que tenemos y no estar dependiendo, como siempre, del centralismo y recibir a cuentagotas un dinero que para nosotros resulta siendo humillante la forma como venimos trabajando y lamentablemente nos pretenden hacer agachar la cabeza, que no lo vamos a permitir nunca, señor presidente. Muchas gracias.